Ahí estamos de vuelta. Sí, perdón. Sí, que si querés lo subo al grupo de WhatsApp. Ah, perfecto. Genial. Ahí es Léelo. más fácil. Dale, 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 dale. Profe, Sí, en, en cuanto a la consigna de la monografía, sí. estuve chusmeando y en la parte que dice, está sobre la narración, sobre el cuento, o sea, bibliografía recomendada, pero los últimos dos de sobre el cuento no dice el apellido del autor, solo el título y el, digamos... Porque como, creo que está con una línea y eso significa que es el mismo que el anterior, que creo que es Jaime Rest. Es todo de buenísimo. Jaime Rest. Y entonces, como es el mismo autor, no repiten el nombre, sino que ponen como una línea que significa que es el Ok. autor. Buenísimo, gracias. El autor anterior. Rest Genial. es muy clarito con respecto a todo lo que es el género cuento, lo trabajó muy bien. Buenísimo. Para lo que es básicamente la transposición, ¿sí? usaríamos el de Genet. ¿Cuáles son interesantes para trabajar entre el cuento de Cortázar y la película de Antonioni? Lo que tiene que ver con la representación y el arte y los narradores, era lo que por ahora es lo que más me interesa. Claro. Por ahí, no sé, me interesa más eso, los mecanismos de narración, los narradores, pero todo esto cómo tiene que ver con cómo está la representación. Me pareció, me encantó, pero yo dije, si lo hago desde este lado, no lo voy a hacer como una transposición, va a parecer más una monografía que esté trabajando sobre estos tópicos, como se dan en la película y en el cuento. Yo lo que quiero saber es, ¿qué uso como marco para hablar de transposición en sí? El de Genet y cuál otro. Porque no sé si se entiende la... Sí. Porque si tengo que hacer un trabajo de transposición, entiende. además de hablar sobre unos temas, ¿cómo se dan estas cuestiones en el cuento y qué posibilidades tiene de representación el lenguaje? Y cómo se da esto en la película y qué otras posibilidades de representación tiene en el soporte, en el film. Claro. Ahí el texto de Bettetini, las transformaciones del sujeto en la traducción, ese me parece que es uno de los que aborda el problema de la transposición como más de frente, digamos, más concreto, ¿sí? El que yo les había dicho de Steinberg también trabaja con esto, un poco evaluando las posibilidades de expresivas y representativas en ambos lenguajes, en el lenguaje escrito, la literatura y en el cine, ¿sí? En lo audiovisual. Es un telefilm, así que es medio cine. Con esos dos, yo creo que podés arrancar bien para la problemática. Creo que el de André Bazin, a favor de un cine impuro, defensa de la adaptación, también lo trabaja bien. Ya con eso creo que tenés para divertirte. Sí. Perdón. Vamos a cerrar acá. Perdón, no me acuerdo cuánto, no sé si lo leí, si está escrito, ¿cuál es la extensión del trabajo este? La extensión, déjame ver, en cantidad de páginas, en cantidad de palabras, que yo nunca las... Sí, está en palabras, pero ni idea cuánto es en página. Sí, 30.000 caracteres. En caracteres. Yo en general mucho no me fijo cuánto es eso, no sé, 7 a 10 páginas. Pero si es más, mientras no sea una novela y lo pueda leer en unos días, y, y el mínimo que tenga los elementos mínimos de análisis y eso puede ser un trabajo un poco más breve, no hay problema con eso. A ver.
Ya les digo. Sí, 40.000 son 15 páginas, así que sí, 30.000 debe ser algo así como 10 o 12 páginas, el máximo. Vale, 8 a 12, Bueno, gracias. una cosa así. ¿Quieren contarme cómo, si avanzaron algo, si por ahí lo que podrían hacer, una sugerencia, es en el grupo de WhatsApp, como están todos, podrían tirar cada uno o cada una su idea o su interés o su elección, si ya eligieron la película o el libro, y en la medida que hayan avanzado en alguna idea más, la ponen, y entonces está la posibilidad de que se junten, ¿sí? Y les puede interesar, bueno, a mí me interesa trabajar individualmente, a mí me interesa trabajar con alguien más, entonces ahí se pueden ir juntando. Sobre todo porque lo que vos decís, Julieta, de la lectura, de los textos más teóricos, la lectura de los análisis, el análisis mismo, eso, todo ese trabajo previo está bueno compartirlo, porque entonces lo vas masticando más, vas incorporando más materiales, ¿no? Y después probablemente la redacción sea más del tipo como hicieron con los trabajos grupales, que es, bueno, van discutiendo y alguien hace un primer borrador y después lo van revisando, ¿no? O tienen un Word en el que van agregando cosas y llegan a ese primer borrador y después lo van puliendo. Pero bueno, no sé si hay alguna idea como para compartir, si no arrancamos con los textos. Recuerden que yo lo que les decía la otra vez, a ver quién. El de Remer. Sí, hay que trabajar algo con cuento, de la bibliografía con cuento, para el de Remer. Y supongo que le sirve para trabajar lo más las categorías narratológicas, ese que les dije de, ¿cómo es? Ese creo que lo tengo, el de Mieke Ball, que es una finlandesa. A ver si lo tengo acá. Sí, lo tengo. Bueno, después se los paso. Teoría de la narrativa. Ese les puede servir, ¿no? Claro, lo que vos ponés, Julieta, ¿no? Modos de representación del arte, sus posibilidades de captar la realidad, el narrador y los puntos de vista y los límites. Ahí te van a servir los textos también de la unidad 3, me parece como más un marco general, ¿no? Y después textos que analicen más la cuestión narratológica, como el del Miequebal o alguno de
del cuento de Jaime Rest para trabajar con el cuento, con el material escrito, y alguno de los que analicen más cine. Claro, sí, 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 lo de la interpretación de relatos, totalmente. Ahí también, Perdón, sí, justo se me desconectó. ¿Estaba hablando de Ruemer? del, no, del de Cortázar, ¿no? Cortázar Ah, ah, ah. con Blow Up de Antonioni, ¿no? Ahí también, está bien que son de la misma época, ¿no? Pero también es bueno esto, volver al momento en que se publicó el texto, ¿no? Eh, qué tipo de lecturas se estaban haciendo sobre la literatura fantástica de Cortázar y demás, porque eso puede dar algunos elementos para pensar cómo se leyó en ese momento y también qué es lo que se retomó desde el cine, ¿no? Y en qué sentido se readaptó la historia, se transformaron los personajes y qué cosas sí permanecieron eh, como núcleos de sentido, ¿no? Esta cuestión de la observación, ¿no? Sí, El eso también lo fui voyerismo. registrando. Eso, sí, sí, cuando veía la película, ya igual hace una semana ahora la quiero volver a ver, Sí, iba registrando, en base a la previa lectura, porque primero leí el cuento, claro, iba registrando cómo se manifestaban esos personajes, que en realidad en el cuento es como, bueno, no hay un narrador, es impersonal, y de golpe es como que se desdobla y, no sé, como que no hay una posibilidad de narrador ni siquiera. No sabes bien quién es. Y lo mismo en la película, como que hay un narrador, o sea, podemos pensar que es el fotógrafo, pero el fotógrafo mismo, como que no se sabe si está automatizado y está en la realidad o está en algo que él se está imaginando. Esto es lo que yo relaciono con la idea de representación del arte. Encontré un montón de cosas que anoté. En realidad, sinceramente, agarré estos núcleos, pero me parece súper interesante. Además, la película es como un ambiente pop, ¿no? Además, la película es en Londres, si no entendí mal. claro. Y la película misma tiene una cosa así de representación cuando la ves, tienen los colores de la película, a mí me llamó la atención, había momentos que parecía irreal, todo ese parque verde, o sea, no sé, a mí me llamó mucho la atención la estética de la película, que eso en el cuento, bueno, no lo vi, pero por eso, no sé, tengo tantas cosas para decir que dije, bueno, me enfoco en los personajes, en la representación del arte, en las posibilidades que tiene esa representación Claro. o no de la realidad. No sé, estoy medio ahí. Está muy bien, no, no, todo lo que decís es muy, muy interesante y digamos, me parece que está bueno que vayan anotando lo más posible en estas primeras lecturas, ¿no? También cuando tienen bien fresco el efecto que les produjeron ciertas cosas, ciertos elementos narrativos, ciertas cuestiones que tienen que ver con esto de la representación y demás. Después seguro van a tener que elegir entre todo eso dónde focalizar, que era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Quizá hay alguna escena en donde es más patente esta cuestión de la representación o cómo se hace ese traspaso de lo narrativo a lo audiovisual, a la imagen, ¿no? Eh, pero bueno, mientras tengan el material, vayan, bueno, sacando todas las afirmaciones que puedan, ¿no? Las preguntas también, y lo van a ir Sí, enmarcando más en una problemática más general, más global, ¿sí? Más teórica quizá, más conceptual, con una bajada a algún lugar del texto, ¿no? De toda la narración del cuento, de toda la narración de la película, bueno, 2 o 3 lugares, ¿no? O uno, En quizás. ILAC, en ILAC se ven algunos autores, lo que pasa que eso lo tengo que buscar porque no lo tengo a mano, pero se ven las estructuras, bueno, de los personajes. Ahora no me acuerdo el cuadro cómo
se llama. Sí, Pero hay varios autores, es medio un chino, porque hay como está la forma fácil, pero por ahí tengo apuntes también que puedo compartir, que es más fácil. Lo que pasa es que no está o sea, el sustento teórico lo tengo de apuntes, no de la fuente oficial, pero como quieran, por lo menos para que se entienda. sí, sí. Porque es sencillo de hacer, si tenés que pensarlo, se puede igual de Toro, por ejemplo, tiene un artículo y donde lo analiza mucho más con Uberfeld, y después lo hizo Pavis también. Bueno, algo de eso también puedo agregar, si les sirve. Para ver los puntos de vista y por ahí trabajarlo contraversa, que habla de los puntos de vista de los personajes y de su función, de la función actancial esa. Claro, exacto, que es a lo que vos apuntabas, Julieta, ¿no? Con lo del narrador, pero el narrador, digamos, siempre hay un punto de vista, ¿no? Aunque sea un punto de vista muy externo a todo, ¿no? Siempre se puede, digamos, buscar ese punto de vista, ¿no? En la narración escrita, y después ver en la película esto, si desde un personaje se entiende más lo que está pasando, entonces se ve más desde ese lugar, ¿no? Sí, en el cuento hay un punto de vista, lo que digo es como que si se desdibujara, porque siempre se pone en cuestionamiento qué es lo real y qué es lo que está siendo representado. Y en la película, para mí claramente es el punto, yo por lo menos me meto en el punto de vista del fotógrafo, Claro. que además está el tema que además hay todo un paralelismo con un cuadro de un amigo en el cual uno ve un cuadro que en realidad, no sé, está como abierto a la recepción, ¿no? Y que alguien puede ir e interpretar algo. Y eso mismo se da en paralelo con una fotografía que saca, donde yo particularmente no veía nada en la fotografía, los poros, cuando él amplía la fotografía y de golpe descubre, bueno, no sé si voy a estar spoileando la película, pero No bueno, pasa descubre nada. algo Sí, y bueno, y eso que descubre, en realidad yo no lo veía, a mí claro, eso me lo hace ver. Y ese es el punto de vista del fotógrafo. Después pasa que los demás se muestran como que nada que ver a lo que está diciendo el fotógrafo. Y al final hay una escena donde es reambiguo, donde hay una escena donde están los mimos en la cancha de tenis y es como que también se torna de vuelta ambiguo. claro. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está siendo representado? Siempre yo estoy con el punto de vista del fotógrafo, pero Claro. igual ese punto de vista es como que también siempre está tambaleando en relación a la representación y a la realidad. Por eso digo, ahí están los límites del arte, en este Claro. caso está la fotografía, está la pintura. En el otro caso está la literatura, ¿no? Como con las palabras, como hace, bueno, Cortázar cuando empieza el cuento dice que, bueno, se podría haber contado de diferentes lugares, como que no hay nada definido, como si fuera que el lenguaje mismo ahí tampoco está muy limitado. Entonces yo veo todo eso y me encanta, pero ahora tengo que ver cómo lo engancho con la teoría, digamos. Claro. Este que decís vos, Julieta, por ahí sí lo podría usar. Sí, me parece que sí, y están perfectos los dos, las dos copias que pasaste, las vamos a subir, o si querés subirlas vos al foro, perfecto. 10 puntos, Julieta. Ya vamos avanzando. Porque además el Justo yo estoy haciendo Sí, que justo estoy haciendo yo una transposición, pero la estoy haciendo yo misma. sí. Estoy pasando de literatura a obra de teatro. Ah, mirá cómo Así es. que también estoy mirando películas y haciendo análisis a lo loco, porque para peor o para mejor, estoy haciendo Borges. Ajá. Así que ¿Qué estoy en estás, un universo difícil. qué tomaste para... El Evangelio según Marcos, pero para mí, bueno, lo que me pareció interesante hacer es que cada uno de los personajes, sobre todo los butrés que parecen una cosa que se mueven juntas, pensaba en desdoblar esos personajes y hacer otros personajes de Borges, como Emma Suns, por ejemplo, que es como una épica de la mujer que me parece Sí, genial. Pensaba también en Funes, podría ser bueno, otro, como muy característico de la LEF.
y el otro, no sé si llevar al inmortal, y bueno, y ahí armar como la trama que tiene que desprenderse de la Biblia también. Bueno, estoy como trabajando en eso. Cruzando las historias Sí, con un sí. núcleo principal. Qué bueno. Y un poco como lo que hacía el escritor, ¿no? De ir y venir todo el tiempo en el mismo universo. Me pareció que podía ir por ahí. Así que Buenísimo. veremos. Después nos tenés que Después se pasar el los comparto. resultado. Dale, sí. Genial. Bueno, entonces creo que estamos con esto. Es decir, en la medida que quizá lo que podríamos hacer, hay un foro, mira qué bien, pasen en internet, ya se va completando todo. Hay un foro general para lo de la transposición, ¿sí? Me parece que está en el mismo tema 13, si no me equivoco. Sí, está ahí. Está ahí, ¿no? Quizá lo podrían ir subiendo como una especie de borrador, ¿no? Con ideas, ahí, como para compartirlas e ir discutiendo con algunos, a ver, perdón. Porque estoy con... Hay una computadora en la que me funciona el sonido, que es la que estoy usando, y la otra, el otro, donde dice transposiciones work in progress, ahí podrían... Ah, mira qué bien. Ya subieron. Perfecto. Julieta. Ah, mira vos. Bueno, pueden ir subiendo ahí las primeras reflexiones o preguntas o elecciones. Este, y lo mismo en el WhatsApp, como para ir estableciendo vínculos si es que van a ir juntándose para hacerlo en grupos, ¿no? En grupos. Que siempre, bueno, se puede empezar coincidiendo con el tema y después ven para dónde lo encaminan, ¿no? Bueno, arrancamos entonces, vayamos por primero, ¿cómo están con la lectura de los textos? Cuéntenme qué pudieron leer, hasta dónde llegaron. Por Eisenstein, La revolución de la imprenta, escritura y naturaleza transformada. El de Amparo Rocha, que retoma un texto de Verón que está en la bibliografía, pero no de lectura obligatoria, porque ella lo retoma en la discusión. Y el de Luhmann, el capitulito de Luhmann. Cuéntenme qué pudieron leer, qué pudieron mirar. Yo pude leer todos, pero digamos que todavía el que más me quedó fue el que habla sobre la imprenta y toda esa cuestión histórica, ¿no? De cómo van surgiendo los periódicos. ¿Ah? Nada, me pareció como muy interesante, ¿no? Desde el 1500, 1600, tipo, hasta llegar lo que es hoy en día. Bien, bien, bien. El de Eisenstein. Sí, Bien. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron leer?
Yo leí todos, pero el que más me interesó en algún punto, por así decirlo, es el de Ford, Ajá. me parece un poco más clarificador porque separa por periodos en los títulos la aparición de Sí, cada tecnología, digamos. es bastante ordenador ese. Mm. Bien. Bueno, los demás están ahí. ¿Llegaron? ¿No llegaron? ¿Leyeron algo? Bueno. Si les parece, podemos ir de lo más sencillo y clarificador, que me parece que es Ford, coincido, es decir, para presentar el tema, a lo más me parece complejo y abstracto, que es Luhmann, ¿sí? Entonces podemos ir avanzando después el de Einstein, después el de Amparo, que trabaja con las categorías estas de prensa y géneros y soportes y demás en la prensa escrita y en el análisis que él hace y cómo Amparo después lo reflexiona y lo trabaja en relación con la aparición de Internet, de las redes y las nuevas configuraciones de comunicación, y después vamos al de Luhmann, que es como el más abstracto, ¿no? Con toda la teoría de los sistemas y la comunicación dentro de esa teoría. Bueno, ¿qué me pueden decir entonces? Vamos colaborando, haciendo un comentario colaborativo acerca de literatura, crónica y periodismo, ¿no? Arranca Ford presentando, ¿no? Un poco al periodismo, y dentro del periodismo, la crónica como uno de sus grandes géneros, ¿sí? Estamos en los géneros L, géneros literarios, o que vienen de la literatura y la lingüística después, ¿no? Arranca bien atrás, ¿no? Y fíjense como ya en la presentación o los antecedentes habla de la non-fiction, de la no ficción, como antecedentes que se encuentran en manuales de literatura griega y latina, ¿no? Y después nombra, ¿no? Géneros, biografías, epistolarios, historia narrada, crónicas de viaje, autobiografías, oratoria, sketches de carácter, ¿no? Todo lo que es teatro, ¿sí? Y otros después más, ¿no? Otros géneros relacionados también con distintos momentos. Habla de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos y de Latinoamérica, ¿no? Historiadores y oradores clásicos, como incluyeron en estos intelectuales, ¿no? Todo lo que es el iluminismo en esa época, ¿no? Previa a esas revoluciones. También fue muy interesante la cuestión de el periodismo de controversia, más en Ajá, 1600 por ahí, ¿no? De bien. cómo se empezaba a repartir a escondidas. Perfecto. ¿Con qué arranca el periodismo más estructurado? Que también lo menciona Amparo en un lugar. Cuando todas estas crónicas y estos textos que estaban dentro de la literatura, ¿sí? No había una diferenciación entre periodismo y literatura, era todo literatura de distinto tipo, ¿no? No en el sentido que nosotros diferenciamos ficción de no ficción, ¿sí? Estaba todo mucho más cruzado, ¿sí? Nuestro criterio de fake news no funcionaría en la Edad Media o en el Renacimiento, ¿no? Eh, porque, bueno, eran otros los criterios, y después vamos a ver también lo de la cuestión del conocimiento científico y demás, ¿no? Pero entonces, ¿cómo empieza? ¿Con qué actividades empieza el periodismo vinculándose en forma más importante? ¿Con las gacetas? Las gacetas son uno de los primeros géneros, ¿no? De los primeros formatos, ¿no? Pero hay actividades que están muy relacionadas con la necesidad de tener información. Hay dos tipos de Eh, actividades.
La Con la primera, guerra. la guerra es una, que sería lo político y todos sus desarrollos, ¿no? Lo político relacionado con la forma de gobierno, los estados, ¿no? El modo en que se organiza una sociedad, ¿sí? Ahí está lo político, muy bien. Pero antes también hay otra actividad humana muy importante, Lo El económico. entretenimiento. lo Ahí lo económico. dice. Lo económico, lo comercial, ¿no? Lo mercantil, ¿sí? Todo lo que es traspaso y operaciones de tipo comercial, ¿no? Después aparece el entretenimiento, que sería como, me parece, la tercera pata, ¿no? Es un poco lo que se pregunta ahí en la guía, ¿no? Entretenimiento como cultura, literatura, arte, diversión, ¿sí? Y demás, ocio, ¿sí? Pero entonces, primero la economía, ¿sí? La necesidad de proveer información a los mercados, ¿sí? A todos los comerciantes y todos los empresarios que, este, digamos, negociaban distintos tipos de mercancías en los puertos, ¿sí? Todas las informaciones que venían de Oriente, ¿no? A través de estos distintos modos de transporte, ¿sí? Más o menos veloces, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de sistemas de comunicación que realmente tardaban en traer información, ¿no? Información que era muy mediada por estos distintos personajes, ¿no? Distintas las traducciones de una lengua a la otra, etcétera, etcétera. Pero esto de lo comercial fue uno este, de los lugares donde se empezó a construir esta necesidad de información, ¿no? Y ahí están las gacetas, ¿sí? Los avisi, ¿no? En distintos lugares, ¿no? En Italia, ¿sí? Eh, se pone énfasis, ¿no? En la presencia de la imprenta de Gutenberg, ya habíamos hablado, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Estamos hablando del 1500, ¿sí? 1450, 1500, la difusión de la imprenta. Fíjense, la conquista de América, ¿no? En ese momento los viajes interoceánicos como las grandes rutas que empiezan a reemplazar o convivir con las rutas de la seda que venía de Oriente, ¿no? Eh, los distintos rutas de a pie, digamos, a caballo, lo que fuera, ¿no? Carreta, lo que fuera, que eran terrestres, empezaron a convivir mucho más con esos viajes interoceánicos hacia Oriente, digamos, a través del sur de África, y después la gran idea que tiene Colón, que es ir por el otro lado, ¿no? Llegar a Oriente, que fue lo que él creyó que había conseguido, creía que había llegado a Japón o a las Indias, y bueno, lo hizo por el otro lado y bueno, se chocó con América y ahí fue esa gran interacción y explosión social que fue el encuentro de Europa con los países, los pueblos originarios acá, ¿no? Escuché un chiste hace un tiempo bien de humor negro, ¿no? Sobre el tema de los indios, ¿no? Uno de estos de stand-up yankee, ¿no? Que decía, no, nosotros les pusimos
somos unos genios, ¿no? El hombre blanco, ¿no? Le pusimos indios a unos pueblos que no eran indios, ¿no? Y le dijimos, ustedes son indios, ¿no? Y lo empieza, yo soy malo contándolo, ¿no? Pero dice, ustedes son indios. No, no somos indios. No, pero sí, parecen indios. No, no somos indios, somos otra cosa. Sí, son indios. No, no somos indios. Ah, indios. ¿No? Y les quedaron, los seguimos llamando a través de los siglos, ¿no? Como si fueran hindúes, ¿no? Esa cosa del conquistador, ¿no? Que va con su idea, ¿sí? Su forma de ver el mundo, ¿sí? Y encuadra todo para que le cierre, ¿no? Con el cristianismo, el catolicismo, ¿no? Todo lo que trajimos, la lengua, las dos grandes lenguas, o tres, ¿no? El español, el portugués en Sudamérica y el inglés en Norteamérica, con un cachito de francés en algún lado, y holandés. Perdón, querido rey. ¿Cómo? Perdón, querido rey. ¿Cómo te había dicho el expresidente? Sí, total. Ahí está cómo nos monopolizaron Exacto, la mirada. exacto, exacto, ¿no? Y fíjense, ¿no? En esa época el género de la crónica de Indias, ¿no? Como un género que, la crónica de viajes, ¿no? Todas los grandes cronistas de India, ¿no? Que eran de acá y españoles, ¿no? Eh, y esos viajes que fueron, bueno, en los que lo económico fue un gran, uno de los grandes temas, ¿no? El oro, dónde estaba el oro, dónde estaba la plata. Profe, de todas maneras, en todos los momentos históricos, en el texto se hace mención que lo que siempre interesó mucho en las noticias son los sucesos extraordinarios que rompen con la monotonía de la vida cotidiana. Eso es bastante divertido. De hecho, a diferencia de lo que se puede llegar a creer de que la primer divulgación más grande es de hechos cristianos, por ejemplo, de la Edad Media, decía como que hubo mucha divulgación cuando se empezó a masificar un poquito más la imprenta, de hechos esotéricos, o sea, de hechos místicos y demás. Eso nada, es interesante, como que siempre llamó la atención, que no es, a veces uno se escandaliza con una noticia así medio bizarra, pero es como algo que sucedió siempre, que llamó la atención. Claro, exacto, porque se Sí. cuenta, ¿sí? No, no, que nos sigue pasando incluso hoy en día eso. Los Uno de los diarios lo... es uno de los grandes criterios de la agenda periodística, ¿no? Lo novedoso y lo que llama la atención por extravagante, por lejano, por poco común, ¿no? Lo que sale de la rutina. No se cuenta la rutina, lo de todos los días, se cuentan el accidente, el asesinato, el robo, el digamos, eh, el, Sí, la novedad. El tema es que penetra tanto en el sentido común que hay cosas que hasta pueden, o sea, hay cosas que sí, que pasan todos los días, pero hay cosas que más o menos, no sé, como que se transgiversan y demás. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hace poco lo que pasó en Recoleta, de que un tipo mató a un policía y no fue un hecho de delincuencia, el tipo claro, tenía un problema psiquiátrico claro. y lo están utilizando todo por una cuestión mediática para empezar a hablar de las de pistolas Taser y qué sé yo, pero como que hay ahí toda una cosa medio peligrosa, ¿no? Sí, De normalizar como si fuera algo diario hechos medio aislados, pero bueno, qué sé yo. También reitero que me imagino que habrá pasado siempre. sí, porque ahí está la cuestión de con qué hecho se generaliza una idea, ¿no? O a partir de qué situación se habla de esto como si fuera algo cotidiano, ¿no? Y tiene que ver con lo que plantea Luhmann, ¿no?